valdrá la pena aplicar lo aprendido aquí, que sea diferente, que no sea nada más estar presente para obtener un papel más, sino que se note la diferencia en la atención de nuestros pacientes y se va a notar también en la obtención de resultados. Si ustedes no saben, hay análisis que se pueden hacer de forma estadística donde se puede medir la efectividad, productividad, efectividad, como lo hacen en Estados Unidos, por cada médico, por cada intervención que hace. Y de verdad, créanme que en el hospital, a pesar de todos los logros que hemos obtenido, los porcentajes apenas rebasan 60%. Vamos a hablar de preeclampsia. Siempre hablamos de preeclampsia, pero ¿por qué no dejan de morirse de preeclampsia las pacientes? Bueno, miren, se acabó el COVID, no hay pretexto, hay que ver a las pacientes nuevamente. ¿Qué está pasando? La enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, nuevamente retoma el primer lugar con 80 casos de muerte materna en lo que va del año 2022, seguido inmediatamente por hemorragia obstétrica con 78 casos, aborto con 35 y complicaciones en el embarazo, parto y puerperio de 30 casos. Guerrero, hasta el momento tenemos 21 muertes maternas oficiales en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el sistema SINAVE, de la Dirección de Epidemiología. Actualmente ya son 24 muertes maternas, lógicamente falta registrar a 3 más. De esas 24, 18 son muertes maternas directas. Pero lo que más tristeza nos debería dar es que se nos están muriendo en los hospitales, 9 en Secretaría de Salud, 9 en el IMSS, pero también se están muriendo fuera de los hospitales. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo control prenatal, y si estamos haciendo control prenatal, lo estamos haciendo deficiente, no estamos identificando los factores de riesgo, no estamos tomando decisiones, no estamos haciendo nada si lo queremos ver de forma cruda. ¿Y dónde está el resultado? Aquí, 80 muertes maternas por preeclampsia, 78 por hemorragia. Es decir, cursos van, cursos vienen, capacitaciones van y vienen, y seguimos cometiendo los mismos errores. Fisiopatología de la preeclampsia, no nos vamos a tardar mucho. Únicamente hacerles saber que hay una preeclampsia que inicia de forma temprana, una preeclampsia que inicia de forma tardía. En la forma temprana se reduce el flujo placentario, en la preeclampsia tardía incrementa las demandas placentarias de flujo. Esto de cualquiera de los dos nos va a traer a estrés en cuanto a la hemodinámica de la placenta, del útero, de las arterias uterinas, y nos va a desarrollar trastornos en la capacitancia, en la compliance de este flujo uterino de las arterias uterinas, produciéndonos una hipertensión sistémica con todos los cambios que ya conocemos. Cuando es una preeclampsia temprana, antes de las 28 semanas, la paciente generalmente cursa con estados más severos, con estados más graves, y hay necesidad de interrumpir los embarazos también de forma temprana con resultados fatales para los productos. Pero son las preeclampsias que más nos complican a las pacientes y son las pacientes que más graves se exponen. Y hemos hablado de esto por mucho tiempo, factores de riesgo para preeclampsia. Siempre se ha hecho hincapié en que debemos saber identificar factores de riesgo para preeclampsia, para hemorragia obstétrica, para cualquier otra cuestión que se nos pueda presentar con nuestra paciente. De hace unos 3, 4 años para acá, se ha hecho más énfasis en estos factores de riesgo, pero no porque efectivamente si la paciente es obesa, va a desarrollar preeclampsia, que si la paciente es diabética, va a desarrollar preeclampsia. No, es porque de acuerdo a estos factores, la paciente tiene alguna patología cardiovascular previa a su embarazo, y que estos factores como agregados van a hacer que esa facilidad para que se dé la preeclampsia pues se presente, incluso se presenta antes de las 20 semanas, que hablamos de hipertensión a las 20 semanas, de las 20 semanas en adelante, porque es cuando ya termina todo el proceso de vasculoneogénesis, de implantación, de citolización, etcétera. Pero desde antes nuestra paciente está haciendo preeclampsia. Desde antes ya hay cambios a nivel cardiovascular que están haciendo que la placenta tenga una mala implantación, que haya una mala penetración de las arterias espirales, que se desarrolle toda una respuesta sistémica por el daño al endotelio. Y entonces
Si nuestra paciente es diabética, es proinflamatoria y es protrombótica, y al final en la preeclampsia hay un estado de microtrombosis que nos va a llevar también a más daño vascular. La paciente hipertensa per se ya va a tener riesgo de desarrollar preeclampsia. La paciente sedentaria, la paciente obesa, etcétera. Y también hablamos de factores inmunológicos, que también la paciente ya previamente tiene un daño cardiovascular que se le agrega a un factor inmunológico y desarrolla preeclampsia. Pero no es que porque sea diabética ya va a ser preeclámptica, que porque sea obesa ya va a ser preeclámptica, no. Tenemos que enfocar ahora los controles prenatales a identificar si la paciente está desarrollando algún tipo de alteración cardiovascular, si no tiene daño renal previo, si tiene daño hepático previo, o sea, todo eso no lo buscamos, únicamente nos basamos en una biometría, una química sanguínea, que gane peso, que suba al bebé, hágale una tira reactiva de vez en cuando, suficiente. Entonces, ya tenemos que revolucionar todo eso. Y definitivamente quienes tienen que revolucionar todo esto son los ginecobstetras. Ellos tienen que ser la punta de lanza en todo este cambio de paradigma para mejorar la atención de la paciente y prevenir la aparición de preeclampsia. La placenta. Siempre dicen que la placenta es la culpable y quitando la placenta se quita todo. Sí, efectivamente, pero no porque la placenta sea la culpable. Hablamos de que hay alteraciones cardiovasculares que nos van a producir diferentes cambios hemodinámicos que nos van a llevar a preeclampsia, que hay cambios a nivel uteroplacentario que nos van a llevar a preeclampsia, que hay factores inmunológicos como la paridad, como el que tenga una nueva pareja, la convivencia o cierta promiscuidad que pueda haber embarazos con reproducción asistida, sí, pero si a esto le agregamos que nuestra paciente tiene alteraciones cardiovasculares previas y que aparte estamos teniendo problemas en la tolerancia inmune residual, entonces vamos a incrementar todavía más el riesgo de preeclampsia. De New England 2022, este cuadrito nos gusta muchísimo para los que manejamos estas cuestiones de preeclampsia. Nos habla de que si nosotros tenemos a la paciente con factores de riesgo para preeclampsia, sedentarismo, obesidad, diabetes gestacional, diabetes pregestacional, hipertensión crónica, o le estamos ya detectando con elevación de cifras tensionales, podemos comenzar por mandar a la paciente a hacer actividad física aeróbica. ¿Cuánto? 140 minutos a la semana. Esto nos ayudará más o menos a reducir la posibilidad de preeclampsia en un 40%. En la semana 12, hasta antes de las 16, estas pacientes que tienen riesgo, tenemos que iniciar profilaxis con aspirina, 100, 150 miligramos al día. Esto también nos va a ayudar a reducir más o menos 60% de posibilidades de preeclampsia. Si estamos detectando que nuestro paciente tiene una dieta baja en calcio, que en México pues es raro por el tipo de alimentación que tenemos, podemos dar suplementación, perdón, suplementación de calcio de 1 gramo hasta 2 gramos, marcan algunas literaturas, cada 24 horas. Esto nos ayudará a reducir en un 50% las posibilidades de que aparezca preeclampsia y que definitivamente estos embarazos no deberían llevarse a términos, no deberíamos llegar hasta las 38, 39 semanas, 40 semanas, sino pensar en una interrupción más temprana para que la paciente no haga alteraciones, sobre todo en gasto cardíaco y en resistencias vasculares sistémicas. Y desde aquí también estamos mal. Definimos preeclampsia con una presión arterial mayor de 140-90 milímetros de mercurio, en 2 ocasiones con diferencia de 4 horas entre cada toma. Recientemente, la Asociación Internacional de Estudio de la Preeclampsia en el 2016 y después en el 2021 nos dicen que no deberíamos esperar tanto para medir estas presiones y que debería existir más bien una diferencia de 15 minutos entre cada toma. Y si confirmamos que la paciente está hipertensa, entonces ya comenzar a actuar en la atención de la misma. Aunada a proteinuria, mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas, que el índice de proteína creatinina sea mayor a 0.3 o que se presente una cruz de proteínas en tira reactiva. ¿Y por qué estamos mal desde aquí? Porque no todas las pacientes necesariamente tienen que llegar a estas cifras de presión para darnos manifestaciones de daño orgánico. ¿Cuáles son las manifestaciones? Lo que nosotros consideramos como criterios de severidad, que haya trombocitopenia, que haya elevación de transaminasas, elevación de creatinina,
El edema pulmonar estaría así como que muy cuestionado aquí, porque el edema pulmonar en una paciente preeclámptica generalmente es iatrogénico por la cantidad de agua que le pasamos a la paciente y que tenga síntomas cerebrales o visuales de inicio. Entonces, hemos tenido pacientes ya aquí en el hospital que llegan con 120/70 de TA y 120/70, y entonces la paciente nos hizo elevación de transaminasas y nos hizo elevación de creatinina. No regresó, no necesitó llegar hasta 140/90. Les decía, la Sociedad para el Estudio de la Hipertensión y Clasificación en el Embarazo, en el 2021 emitió este cuadrito. Nos habla de la hipertensión crónica, lógicamente aquella paciente que ya es hipertensa, hipertensión esencial, hipertensión de bata blanca, la hipertensión enmascarada y, lógicamente, la preeclampsia. Pero si se fijan, ya no habla de preeclampsia severa. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya estamos teniendo, con la aparición de preeclampsia, simplemente ya es severo. Si la paciente hace preeclampsia es porque ya hizo unos cambios a nivel cardiovascular verdaderamente bestiales, a nivel renal otro poco, neurológico, hepático y todo lo que ustedes gusten. Y entonces ya no necesitaríamos hablar de severidad, además de que las diferentes organizaciones, colegios, asociaciones, cada quien le da la severidad que quiere. Entonces, eso se presta a confusiones y que estemos dando malos manejos. Una paciente que nos presenta preeclampsia, esa paciente ya tiene severidad y tenemos que enfocarnos en la atención. ¿De qué depende? De la presentación clínica. ¿Qué presentación clínica tiene mi paciente? Y entonces yo estaré tomando decisiones de acuerdo a esa presentación clínica. A tomar en cuenta que la cifra de TA de 140/90 nació a partir de esta revisión de 1988, donde no tomaron en cuenta ninguna paciente embarazada. Esto se hizo nada más, detectaron que un montón de pacientes gringos con 140/80 tenían manifestaciones asociadas a hipertensión, perdón, 140/90, entonces dijeron, ah, bueno, pues que sea la cifra criterio de diagnóstico para preeclampsia, pero no tiene nada que ver con el embarazo. Estos tres artículos ya hablan de que a partir de 130/80 la paciente ya tiene cambios hemodinámicos, orgánicos, alteraciones cerebrales asociadas a preeclampsia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros tendríamos que comenzar a bajar esas cifras de TA o tener que empezar a buscar las alteraciones cardiovasculares en las pacientes, solicitar ultrasonido de arterias uterinas, etcétera, para que nosotros diagnostiquemos preeclampsia de forma más temprana. Una mejor forma serían los marcadores angiogénicos y antiangiogénicos. No los tenemos, ni modo, nos adaptamos a lo que tenemos. No por eso vamos a dejar de hacer. Y es aquí la cuestión. Nos llega la paciente con una presión arterial mayor de 140/90, asintomática. ¿Qué le vamos a hacer? Así asintomática, ya le pusieron 2 vías, ya le pusieron sonda Foley, ya le chutaron sulfato de magnesio. Y se los juro, y se los firmo. Y pasa en este hospital, por supuesto. Presión arterial mayor de 160/110, asintomática, lo mismo. Presión arterial de 140/90 con cefalea, visión borrosa, dolor abdominal y náuseas. Llega, es un código, tiene cambios de sugestivos de hipertensión intracraneal, y entonces la paciente se activa código, vamos todos, pasa el turno matutino, pasa el turno vespertino, pasa el turno nocturno, se opera hasta el otro día. Y entonces, ¿para qué Lerio? ¿Para qué activar el código? ¿Para qué aplicar toda la receta de costina de antihipertensivo, sulfato de magnesio, si no vamos a estar resolviendo a tiempo? Presión arterial mayor de 160/110, cefalea intensa, cúfenos, visión borrosa, dolor en el hipocondrio derecho y epigastrio. Dolor en el hipocondrio derecho y epigastrio, asusta, y va a convulsionar. No, no es cierto. Esos han sido falacias, creencias que se nos han inculcado, pero no es cierto que vaya a convulsionar. Nos va a convulsionar porque no le estamos dando el tratamiento adecuado, porque no estamos bajando la presión arterial de manera adecuada y progresiva. Queremos tumbarle la presión arterial hasta 90, 70, 100, 70, y eso tampoco es bueno para el cerebro de la paciente. New England saca estos cuadritos muy bonitos que nos dice, llévatela tranquila, llévatela por metas, no te aloques y checa qué puedes utilizar. Nos habla de hipertensión no severa con una sistólica, una presión sistólica de 140/159 y diastólica de 90/109 milímetros de mercurio.
El objetivo es tener una sistólica de 135 y una diastólica de 85 milímetros de mercurio. ¿En cuánto tiempo? Tenemos horas, hasta 24 horas, 48 horas para normalizar completamente esta presión arterial. ¿Con qué lo podemos hacer? Con la betalol, 100 a 200 miligramos 3 o 4 veces al día. No tengo la betalol, quitémonos esa cantaleta de no tengo la betalol. La betalol hay en México y entonces comencemos a exigir y a gestionar que haya la betalol en el hospital. Y para la calidad y nivel de este hospital debería existir la betalol desde hace mucho tiempo. Vamos a considerar una dosis alta de la betalol, 300 miligramos 3 o 4 veces al día y una dosis máxima de 1200 miligramos al día. No tengo la betalol. Bueno, tengo nifedipino de acción intermedia o de acción prolongada. De acción intermedia puedo iniciar con 10 a 20 miligramos 2 o 3 veces al día, hasta 30 miligramos 2 o 3 veces al día, máximo de 120 miligramos al día. O el de acción prolongada, 30 miligramos 1 o 2 veces al día o 60 miligramos al día. En la dosis alta de 30 miligramos en la mañana y 60 miligramos en la noche, hasta 120 miligramos al día igualmente. O la metildopa de 250 a 500 miligramos 3 o 4 veces al día, una dosis alta de 750 miligramos 3 veces al día, hasta una dosis máxima de 2500 miligramos por día. Es decir, nos estamos quedando con dosis subóptimas de antihipertensivos y estamos combinándolos y de repente las llevamos a 2, 3 antihipertensivos cuando no hemos alcanzado el tope de ninguno de los medicamentos que estamos manejando. En la hipertensión severa, sistólica mayor de 160 y diastólica mayor de 110. Objetivo, llevar la presión sistólica menor de 160 y la diastólica menor de 110 dentro de los primeros 180 minutos. No necesariamente tiene que ser al segundo o tercer bolo de hidralazina, para nada. Debemos dar ese tiempo porque estamos jugando con la circulación cerebral, estamos jugando con la circulación renal, estamos jugando con la circulación placentaria. Y así como se nos puede desprender una placenta por un pico hipertensivo, también podemos desprender una placenta por una hipotensión arterial. Entonces, eso es algo que debemos cuidar muchísimo y no acelerarnos en el manejo de la paciente. La betalol oral, nuevamente, primera línea, 200 miligramos en el minuto 0, 200 miligramos en el minuto 60 o 200 miligramos en el minuto 120. O puedo utilizarlo de forma intermitente, 10 a 20 intravenoso, 10 a 20 miligramos en el minuto 0, al minuto 30, 20 o 40, al minuto 60, 40, 80, al minuto 90, 40, 80, 120, la misma dosis, hasta el minuto 150. O lo puedo dejar en infusión de 0.5 a 2 miligramos minuto de manera continua. Esto es cuando ya tenemos una hipertensión muy reacia a controlarse. Y ahí también es otra cuestión con la que no nos debemos quedar. Es una hipertensión que no se controla, que no disminuye, que no nada, ya se operó y sigue hipertensa. No estemos pensando en preeclampsia. La preeclampsia también tiene 9, 8 diagnósticos diferenciales en los que tenemos que pensar y tendríamos que empezar a protocolizar a la paciente como una posible hipertensa, pero de una causa secundaria, fibromuscitoma, alteraciones en glándulas suprarrenales, tormenta tiroidea, etcétera. Lo que ustedes gusten, pero tenemos que protocolizar a esta paciente. El nifedipino oral en cápsulas podemos iniciar de 5 a 10 miligramos en el minuto 0, 10 miligramos en el minuto 30, 10 miligramos en el minuto 90 o 10 miligramos en el minuto 150. O la tableta igual de 10 miligramos en el minuto 0 al 60 y al 120. La hidralazina intravenosa de 5 a 10 miligramos en bolo, 5 miligramos inicio, 5 a 10 miligramos en el minuto 30, e igual en el minuto 60 y en el minuto 90. Es decir, tenemos que darle su tiempo a cada antihipertensivo. No es que paso la hidralazina, a los 5 minutos tomo la tensión arterial, sigue hipertensa, le vuelvo a pasar otro bolo. Y al ratito los anestesiólogos están quejándose porque ya les pasamos pacientes hipotensas. Y de manera muy, eh, no sé, por puro desconocimiento, porque no sabemos interpretar lo que nos están presentando nuestras guías. Y la metildopa, una dosis única de 1000 miligramos de inicio en el minuto 0, sería también algo suficiente para controlar la hipertensión severa o de disminuir de estas cifras de severidad que está marcando la hipertensión. ¿Y por qué tengo que cuidar la autorregulación cerebral?
¿Qué nos da miedo? Tenemos terror a que nos convulsione una paciente, pero ¿cuántas no nos convulsionan antes de llegar al hospital? También. En- y sería penoso que la paciente después convulsione, pero por mi manejo. Y cada análisis de muerte materna que hacemos, nos damos cuenta de que la paciente murió, primero porque no la detectamos, segundo porque no la atendimos, tercero porque sí la atendimos, pero la atendimos mal. Y nosotros la llevamos a complicar todavía el cuadro que tenía. En un proceso de hipertensión arterial, va a producir vasodilatación cerebral. Nos tenemos que quitar el término datos de vasoespasmo. Eso no existe. El vasoespasmo cerebral ocurre en hemorragia subaracnoidea espontánea y nada más, pero no hay datos de vasoespasmo. Si la presión arterial se me incrementa de manera importante, voy a tener vasodilatación cerebral. ¿Y esto qué va a hacer? Va a aumentar los contenidos del cráneo y va a producir hipertensión intracraneal. Y por eso la paciente tiene visión borrosa, y por eso la paciente tiene náuseas, tiene vómito, tiene mareo, tiene cefalea intensa, pero es por hipertensión intracraneal, no es por vasoespasmo jamás. Quitémonos ya eso, evolucionemos en esa parte. Si nuestra paciente la hipotensamos, entonces va a haber vasoconstricción cerebral. Y aquí sí nos vamos a llevar a la paciente más rápido. Si le produzco vasodilatación, le voy a producir más edema cerebral. Si le produzco vasoconstricción, le voy a producir isquemia cerebral. Bueno, edema cerebral es la lesión cerebral asociada, más asociada a preeclampsia, a eclampsia. Isquemia cerebral es la segunda lesión cerebral asociada a eclampsia. O sea que si yo no sé mantenerla aquí donde necesito 135-85 de presión arterial, o le produzco vasodilatación o le produzco vasoconstricción cerebral y yo mismo la puedo hacer convulsionar. Líquidos, también es algo muy controvertido y que de verdad da, es hasta desesperante por la cuestión de que estamos diciéndoles no muchos líquidos, no tantos líquidos, por favor, y pareciera que es como insultarlos o no sé, no sé cómo tomarlo en la cuestión de ya no le pasen tanto líquido a las pacientes, las dejan con 1000 para 8 horas y las señoras se van como sapos, todas edematizadas del hospital. Eso ya no puede seguir pasando. La paciente no necesita líquidos porque ya ganó casi 1600 mililitros durante su embarazo. La paciente preeclámptica no es hipovolémica y mucho menos está deshidratada y mucho menos lo están hidratando con soluciones glucosadas. Las soluciones glucosadas lo único que hacen es estar irritando los vasos sanguíneos y produciendo edema cerebral, hablando de preeclampsia. Entonces, eso de la reanimación extrauterina que hacen con soluciones glucosadas al 10%, por favor, ya olvídenlo. Les decía, tenemos que dar un giro ya en la atención de estos pacientes. Solución salina es la mejor solución que podemos tener en ella. La solución Hartmann no tanto porque es isosmolar y posmolar y también nos puede producir edema cerebral. Entonces, vámonos un poquito más a soluciones parenterales que tengan osmolaridad un poco más alta, pero que no tengan glucosa, porque la glucosa, ese tipo de soluciones se extravasa de manera inmediata. Esta es una historia, no sonará desconocida, que le ponen solución base de 1000 para 8 horas, 250 mililitros de solución en bolo para romper el vasoespasmo, que no sé también de dónde sacaron eso. Luego le ponen impregnación de sulfato de magnesio en 250 mililitros. Luego le ponen infusión de sulfato de magnesio en 1000 mililitros. Otra carguita en quirófano para que no se hipotense y otra carguita porque ya dejó de orinar. No, ya quitémonos eso. Se supone que para eso estamos siendo un equipo multidisciplinario. Tampoco significa que porque ya la agarro el otro servicio también me desentiendo de ella. ¿Cuánto? De acuerdo a la sociedad el estudio de hipertensión en el embarazo, lo recomendable son 60 a 80 mililitros por hora. Eso es lo máximo de líquidos que deberíamos estar manejando. Pero realmente necesitamos soluciones base. Nuestra paciente la vamos a tener en ayuno para siempre. No va a poder tomar líquidos. Consideremos todo eso. Líquidos en la dieta, líquidos en la dilución de medicamentos, líquidos en solución de base, líquidos. No, en terapia intensiva las hemos manejado con 250 mililitros de líquidos y eso porque hay que pasar antibióticos y analgésicos de repente y nada más, pero que estemos manejando cantidades excesivas de líquidos, eso ya estamos tratando de cambiarlo también. Las pacientes no les pasa nada, las pacientes orinan,
Si la paciente va a hacer falla renal, le va a hacer, aunque le pases líquidos, y si le pasas muchos líquidos, va a hacer más falla renal todavía. Entonces, ahí ya se opta por otro tipo de terapéuticas, pero no son la solución los líquidos. ¿Por qué? Aparte, les podemos producir sobrecarga hídrica o congestión pulmonar porque la paciente cursa con disfunción diastólica, es decir, el ventrículo izquierdo no se relaja de manera adecuada, cada vez va deteniendo el flujo de sangre hacia el ventrículo, haciendo una circulación retrógrada y la presión del ventrículo izquierdo contra la presión que manejan los vasos de la circulación pulmonar, pues es infinitamente diferente. Y entonces es muy fácil que los líquidos empiecen a extravasar a nivel pulmonar y la paciente haga edema agudo pulmonar. El sulfato de magnesio, tan controvertido, ¿sirve o no sirve? Si nos pusiéramos a leer más acerca del sulfato de magnesio, enfocado a la fisiopatología de la preeclampsia, enfocado a lo que realmente queremos obtener de esto, y que supiéramos hacer interpretación estadística de los artículos que nos presentan sulfato de magnesio, yo creo que el sulfato de magnesio ni figuraría dentro del esquema terapéutico de las pacientes. Se utiliza como terapia en preeclampsia y eclampsia, como topolítico, pero han existido controversias acerca del funcionamiento porque no se ha explicado, no hay artículo que explique verdaderamente para qué o cuál es el mecanismo de acción del sulfato de magnesio en preeclampsia. Y lo que se ha estudiado de neuroprotección se ha hecho en animales, o sea, no ha habido estudios en humanos en vivo que nos expliquen el por qué esta cuestión de supuesta neuroprotección. Al momento, y así con evidencias no muy recomendables, es que tiene un efecto profiláctico de parálisis cerebral en prematuros, pero también yo creo que debe haber sus controversias. Hay esquemas diferentes de sulfato de magnesio, Pritchard, Sussman, Cibaí, el Sussman modificado, que hablan de dosis calculadas en pacientes mayores de 70 kilos en una altura muy superior a la de nuestros pacientes. Entonces, aquí también tendremos que considerar, ¿vamos a usar el sulfato de magnesio? Sí, lo vamos a usar a las dosis que marcan esos esquemas que no se han hecho en pacientes mexicanas, que son chiquitas, que son más desnutridas. Y aparte, ¿por qué le pongo tanto sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio depende de la albúmina, se fija muchísimo albúmina para poder mantener su acción, su circulación, pero la paciente que está desnutrida, la paciente que está edematizada y que está tirando proteínas y que está tirando albúmina, ¿realmente se beneficia de tanto sulfato de magnesio? También lo habremos de considerar. Dicen que hay que usarlo en TEAD mayor de 160/10. A lo mejor sería más fácil bajar la presión y nos olvidamos de tener que usar el sulfato. Pasan muchos accidentes, pasan muchas cosas y las pacientes se nos están intoxicando, no con la dosis tóxica que es a partir de 9 miligramos por decilitro. Además, nos han pasado pacientes que les han puesto la dosis de impregnación, que ya llevan 4 o 5 horas con la dosis de infusión de sulfato de magnesio. Nosotros medimos magnesio y nos hemos encontrado magnesios de 3, de 4 miligramos por decilitro, 3.6, o sea, que ni siquiera alcanzan las dosis terapéuticas. Entonces, realmente tiene beneficio que estemos utilizando el sulfato de magnesio. Lo que sí podemos obtener, y hemos visto datos de intoxicación. ¿Qué podemos hacer? Aplicar gluconato de calcio, 10%, 10 mililitros en 100 mililitros de solución salina IV durante 10 a 20 minutos y observar que haya reversión de estos síntomas de intoxicación por sulfato de magnesio. Además, indican sulfato de magnesio, ponen la infusión de sulfato de magnesio, lo ponen a la misma dosis, a la misma dilución, así como receta de cocina, ya hasta los de intendencia se lo saben. Y ¿quién vigila a esas pacientes? Las suben con infusión de sulfato de magnesio a piso. ¿Quién vigila a las pacientes? ¿Quién va a vigilar reflejos? ¿Quién va a vigilar estado neurológico? ¿Qué pasa con esas pacientes? No es nada más de que indico y me voy. A la paciente le indico, la vigilo y observo la respuesta que va teniendo. Ese es el éxito en un paciente crítico. Ese es el éxito en un paciente grave. 6 pacientes me van a convulsionar antes de siquiera conocer el sulfato de magnesio. Una paciente me va a convulsionar a pesar del sulfato de magnesio.
y 3 pacientes se van a convulsionar sin que haya hipertensión. Entonces, nuevamente, estamos cuerdos en el uso de sulfato de magnesio. En el 2021 sale este artículo del que les he estado hablando y en el que nos dice, sí, en hipertensión severa, pero con síntomas neurológicos, cefalea, náuseas, vómito, alteraciones visuales. Ahí es cuando probablemente el sulfato de magnesio tenga un efecto protector. Pero hablamos también de algo que se llama número necesario a tratar, que lo marcan en este artículo. Hay que tratar a 100 pacientes con sulfato de magnesio para poder prevenir una eclampsia. Entonces, en cuestión económica, como hospital, me conviene que estén utilizando sulfato de magnesio, equipos de venoclisis, soluciones, catéteres, bombas de infusión, para solamente prevenir una de cada 100. A lo mejor me conviene más manejarles la presión. Y bueno, nada más terminar con que los británicos en este artículo nos dicen que el sulfato de magnesio no es la bala de plata para reducir la mortalidad, porque aparte el sulfato de magnesio no se asocia a disminuir la mortalidad en preeclampsia y eclampsia. Sin embargo, un buen sistema de salud con personal competente y bien entrenado, con adecuado equipo y medicamentos, eso es suficiente para poder reducir las complicaciones en la paciente con preeclampsia y disminuir la posibilidad de que se presente la eclampsia. Y bueno, hay que individualizar a cada una de las pacientes, por eso me da terror cada vez que dicen la guía de práctica clínica dice, sí, pero tu paciente, ¿qué te dice? No trates de meter a tu paciente a la guía de práctica clínica, mejor trata de adaptar esa guía a lo que te está presentando tu paciente y te va a dar muchos mejores resultados. Hay que evaluar continuamente la respuesta a nuestro tratamiento. No es que indico y me voy, es que indico y me quedo a vigilar a mi paciente. De hecho, deberíamos gestionar la compra de más sillas para que nos sentemos a ver a nuestros pacientes en donde las tenemos. A pesar del manejo antihipertensivo, lo mejor será planear la terminación del embarazo. Hemos hecho más por las pacientes, a lo mejor algunas veces de forma indebida, con tal de mantener la funcionalidad de los servicios, porque no hay espacio en las terapias neonatales, etcétera, pero lo mejor siempre será estar pensando en terminar el embarazo. Y el sulfato de magnesio no nos va a resolver la vida con las pacientes con preeclampsia. Pues bueno, espero que tengan dudas, espero que me pregunten, espero que generemos discusión en el bien de que mejoremos los procesos y protocolos de atención para nuestras pacientes. Muchas gracias.